El fenómeno ovni resulta fascinante, algunos de ellos describen enigmáticos objetos que sobrevuelan nuestros cielos. Sin embargo, a lo largo de la historia también se han avistado no identificados en las aguas, los cuales han sido denominados objetos sumergibles no identificados, USO, por sus siglas en inglés. Estos interesantes testimonios, aportados por miembros del ejército estadounidense, han permanecido en archivos clasificados durante mucho tiempo. Y uno de los casos más interesantes estuvo protagonizado por la tripulación del submarino USS Tir USS-416. Este submarino salió de Pearl Harbor y Hawái, con rumbo a Seattle, Washington, en el año 1966. Durante el trayecto, se cruzó con una serie de extraños objetos que, según los testigos, se desplazaban a 2 kilómetros de distancia del submarino. Jim Spicer, miembro de la tripulación, narró lo siguiente. El vigía se negó a decirle al oficial de cubierta qué era lo que había visto y, en su lugar, insistió en que el vigía de estribor y el oficial lo presenciaran por sí mismos. Los tres hombres miraron por sus binoculares hacia el área reportada y se sorprendieron al ver una nave de metal que caía directamente de las nubes al océano, y era más grande que un campo de fútbol. Este objeto golpeó el agua y se hundió bajo el océano, formando enormes géiseres que se elevaron en el aire. El oficial y el vigía de estribor se quedaron sin palabras, sin embargo a los pocos minutos el misterioso objeto volvió a salir del agua. De repente, miembros de la tripulación escucharon ecos muy extraños, y al mismo tiempo el objeto emergió de las nubes y cayó al océano. Los 5 hombres fueron testigos de esto. Una vez el submarino se movió fuera del alcance visual, el capitán les dijo a todos los testigos que no debían hablar de lo que habían visto con nadie, ya que el incidente era información clasificada. Pero no cabía duda de lo que habíamos visto era una nave de metal con maquinaria, que parecía tener ventanas o lentes colocados alrededor de su perímetro. No perturbó los sistemas eléctricos del submarino ni afectó a la brújula giroscópica. Se parecía mucho a un barco redondo volador, era enorme y tenía la forma de un platillo con un cuenco invertido. Nunca lo olvidaré mientras viva. Décadas después, en 2010, la Armada estadounidense volvió a recopilar un hecho de lo más inquietante. Se trata de un informe que fue redactado por el suboficial John Bachman, estacionado a bordo del USS Carl Vinson. En ese momento, este barco ofrecía ayuda humanitaria frente a las costas de Haití con motivo del terremoto que acababa de arrasar la región. Ese día precisamente el barco se encontraba de descanso, cuando, de repente, Bachman observó algo extraño en el mar. Estaba mirando el agua desde arriba cuando un objeto grande, gordo y blanco de aproximadamente 6 metros de largo, apareció repentinamente en mi vista debajo de mí, moviéndose hacia la derecha y se lanzó hacia las profundidades tan rápido como apareció. Realmente no pude comprender lo que vi. Parecía un objeto sólido, pero cuando descendió, su extremo delantero colapsó rápidamente sobre sí mismo y desapareció. Es difícil asimilar algo como esto, ya que carece de todo sentido. Si contáramos con más datos, incluso tan básicos como mi historia, sería posible resolver el misterio de si son adversarios extranjeros que realizan juegos mentales, entidades no humanas u otras posibles explicaciones. Estos casos no han sido recopilados exclusivamente por parte de la Armada estadounidense. Submarinos soviéticos también notificaron la presencia de extraños objetos en diferentes misiones. Parte de estos incidentes han sido recogidos en el libro Russia's USO Secrets, que publica testimonios de militares veteranos rusos. El excomandante jefe de la Armada Soviética, Vladimir Nikolaevich Chernavin, aseguró que desde 1947 los USO habían estado acosando a submarinos rusos. Pero, ¿cuál era su principal objetivo? Según el exmilitar, explorar cuevas submarinas en la Antártida. Como él mismo aseguró. Vi este fenómeno cuando era capitán de submarino durante nuestro tiempo en el Atlántico y el Caribe. Vi claramente un objeto volador sobre una de nuestras posiciones, que apareció en varias formas, pero principalmente en forma de sombrero redondo. Brillaba mucho, con una luz cambiante, y avanzaba a gran velocidad. En un momento, aparecía flotando en un lugar y desaparecía inmediatamente para aparecer en otro, y luego se sumergía en el agua y desaparecía de mi vista, para posteriormente salir de nuevo del agua. Está claro que los fenómenos extraordinarios como este no se pueden ignorar. Y estos son algunos de los muchos casos de avistamientos de objetos no identificados en la superficie de los océanos y bajo los mismos.
Recuerda dejar tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos.